vamos a hacer, ¿no?, la presentación de lo que van a ser los Juegos Deportivos Extremeños, los tan famosos JUDES, y en este caso pues van vinculados a la bicicleta, a la BTT, por lo tanto, una vez más y ya por algún año consecutivo, pues se viene celebrando en el paraje de Santa Lucía, en la zona del Polideportivo Municipal de Jaraíz de la Vega, de la carretera de Collao, pues el circuito que se ha habilitado, que se ha seguido pues manteniendo desde las pruebas anteriores y que el próximo sábado, día 2 de marzo, pues vamos a poder celebrar y vamos a poder disfrutar. Agradecer a Rodrigo, ¿no?, que es el representante de la Asociación Deportiva Las Moriscas, que son pues la asociación deportiva de nuestro municipio, quienes desde hace bastantes años pues están tratando, ¿no?, y pusieron en marcha precisamente una escuela de ciclismo para que desde edades tempranas pues aquellos niños, aquellas niñas pudieran seguir practicando deporte vinculado a la bicicleta a partir de las 11 de la mañana, y que también pues tiene un agente fundamental que también nos acompaña en esta mañana, que es Vicente Riolobos, que es el encargado precisamente de dar el contenido a esta escuela de ciclismo, en el que estos chicos, estas chicas, en los que salen también a otras pruebas de JUDES deportivas a diferentes municipios o ciudades de la región, pues una vez más van a poder celebrar en nuestro municipio, en su municipio, pues una prueba, posiblemente una de las pruebas más atractivas, una de las pruebas con mayor peripieza en cuanto al terreno. Y también, pues como no podía ser de otra manera, agradecer a la Federación Extremeña de Ciclismo, a ambas diputaciones y por supuesto a la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura por su ayuda, colaboración y cooperación en promover el deporte con numerosos eventos, ¿no?, como este, como son los JUDES, y que nosotros pues una vez más desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera acogemos desde el área de deporte. Por lo tanto también agradecer a su responsable, a la concejala que también nos acompaña, a Cintia Gómez, ¿no?, porque precisamente todo este contenido de edades, de géneros y de diferentes disciplinas deportivas nunca antes se habían tenido en cuenta y nunca antes se habían celebrado con tanta participación en nuestro municipio. Jaraíz en lo deportivo está muy presente, es muy conocido, y seguiremos precisamente promoviendo y apostando por el deporte como estímulo de vida, no solamente para los chicos, para las chicas, sino para todas las edades, para todos los jariceños y para todas las jariceñas. Ahora le paso la palabra a Rodrigo, que es el presidente de la Asociación Deportiva Las Moriscas. Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia y pues nada, un poquito lo que ha dicho Luis, y muchas gracias al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera por volcarse desde el minuto 1 con la realización de este tipo de eventos, y el próximo fin de semana pues se hará realidad. Los Juegos Deportivos Extremeños, en estas carreras, digamos que prima más la formación de los niños y los valores que nos puede transmitir el deporte, como el compañerismo y demás, más que la competición. De hecho, como podéis ver año tras año, aquí no se entregan trofeos, no se entregan premios. Tenemos la novedad de que habrá una categoría más, que será la de mini promesa, y tendremos niños pues desde los 3-4 años hasta los cadetes, eso es la última categoría, ¿no? Junior. Juntaremos bastante gente, en torno a 250 niños por ahí, sí, aproximadamente, que es lo que se viene dando en las diversas pruebas. La federación, junto con las demás asociaciones y demás, pues han elegido Jaraíz para llevar a cabo este evento como decía Luis, por la belleza del circuito, del paraje. Estoy muy satisfecho por el trabajo realizado por la escuela, por la parte que nos toca. Aquí nuestro director Chente, año tras año, pues se deja la piel por estos niños, y bueno, esto al fin y al cabo es un regalo para ellos. Es un día más de convivencia, y una convivencia deportiva en la que, fíjate, niños de la otra parte de Extremadura pues se ven, se abrazan, se conocen de otros años. Y simplemente decir un poco, ¿no?, que ya el 5º año que hacemos JUDES aquí en nuestra localidad, y recalcar que nuestro circuito del paraje Santa Lucía, que hemos ido perfilando durante todos estos 5 años,
una colaboración de primera mano desde la alcaldía, no solo desde la Concejalía de Deportes de Cintia, sino también de Rufo, de la Concejalía de Obras, ¿no? Que siempre pues les llaman, están ahí y siempre pues disponibles para lo que haga falta, ¿no? Y me quiero reiterar ese agradecimiento porque, oye, pues está bien que nosotros como organizadores, si no somos arropados por el ayuntamiento, pues en primer lugar porque es un paraje natural público del ayuntamiento y a nosotros la federación el primer documento que nos pide es la cesión de ese terreno para organizar este evento. Si el ayuntamiento no lo cediese, directamente no habría carrera, ¿no? Los chavalillos que vienen de otras, a mí me lo dicen cuando vas a otro sitio, ¿cuándo es la vuestra? Que los chavales quieren ir todos allí al circuito vuestro. Pues es un circuito muy dinámico, muy fluido, pensando en... tiene su dureza, obviamente, aunque la dureza también la ponen los chavales, ¿no? Con el ritmo que impongan, pero luego tiene mucho de disfrute para el corredor, ¿no? Además de que el paraje es precioso, el paraje, ese bosque naturalizado ahí, mediterráneo que tenemos, pegado al pueblo, ¿no? Y entonces eso todo acompaña, ¿no? Como bien ha dicho Rodrigo, pues tenemos todas las categorías, desde escuelas, desde chiquitines, desde 3-4 años, hasta categoría junior, que serían ya los 16-17 años. Yo intento siempre a los chavales transmitirles o abrirles un abanico amplio de todas las cosas que se pueden hacer en bici. Visitamos las vías verdes, visitamos el Parque Nacional de Monfragüe, hacemos viajes con ellos, hacemos una faceta más, que es la faceta competitiva, ¿no? Se hace para que los chavales disfruten y para que ellos vean una faceta más de lo que es el ciclismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, reiterarme que nosotros aquí seguimos para dar continuidad a las cosas, porque esto no tiene mucho sentido hacerlo 1 o 2 años y luego dejarlo. Yo creo que lo difícil es mantenerse y aquí seguimos para los restos y espero que la salud nos acompañe a todos y sigamos con ganas de seguir organizando este tipo de eventos en nuestra localidad, que al final nos dan visibilidad y además compartimos con gente de otras zonas de nuestra región también. ¿Cuántos alumnos hay en la escuela? Nosotros este año hemos empezado con 22 alumnos y ahora hemos llegado a los 26. El primer año que estamos acabando con más alumnos que los que empezamos, que normalmente pasa al contrario. Empiezas con muchos alumnos porque la gente tiene ganas en septiembre cuando empieza el curso escolar, septiembre-octubre, y luego pues se van descolgando muchos paulatinamente. Nos ha pasado otros años eso. Este año es el primer año que se invierte el sentido. Es cierto que ha habido años que hemos llegado casi hasta 45 inscritos, ¿vale? Pero sí es cierto que también hay más escuelas en la localidad. No es la única que tenemos, entonces pues se ha dividido un poquito más, pero nosotros hemos llegado ahora a los 26 niños. Estamos ahora mismo. Más del 50% de estos son niñas, lo cual pues me alegra y me enorgullece mucho, porque me parece que si el deporte muchas veces pues tenemos muchas cosas o muchas carencias, pues esas cosas se van igualando, ¿no? Y eso es un indicativo de que la sociedad pues ya no mira distinciones y todo el mundo participa independientemente de sexos o de otras cosas, ¿no? Lo que me gustaría es que esas niñas, cuando sean más mayores, sigan enganchadas al deporte, ¿no? Al deporte en general, me da igual si hacen bici o patines o lo que sea, claro, pero porque el deporte al final transmite unos valores que luego para la vida diaria son maravillosos, vamos.